Buenas noches, es un placer saludarlos desde aquí de la Ciudad Morena, Santa Ana. Espero que se encuentren bien en sus hogares. Vamos a desarrollar este día el tema de los PIC, el 16F84A. Es un tema muy versátil, muy interesante en electrónica. Es un PIC que nació ahí por los años 1980 y en la actualidad sigue siendo muy importante para el diseño de muchos equipos electrónicos en la industria, en aviación, en los sistemas computarizados. Se ocupa mucho en las máquinas robóticas. Vamos a tratar de desarrollar lo que se llaman instrucciones o lo que se llama programación en lenguaje Assembler. Vamos a iniciar con lo que es la introducción general de los microcontroladores. Sabemos de que el hombre de los inicios ha tratado siempre de innovar, de crear cosas nuevas, ha tratado de cambiar el mundo, y en este caso pues los PIC no se quedan atrás. Son dispositivos de que poco a poco han ido avanzando en la tecnología, que ocupan mucho en las computadoras, y así es como esta noche vamos a tratar de entender un poco la manera como ellos trabajan. En primer lugar, vamos a decir que son utilizados mucho en los celulares, en radios, en los televisores, en todo equipo electrónico. En nuestras casas los podemos encontrar en los microondas, en las cocinas, lavadoras, en televisores, equipos de sonido, etcétera. Hay una infinidad de equipos que ocupan los PIC. Quizás no los podemos mencionar todos esta noche, pero vamos a tratar de estudiar un poco, ¿verdad? Dentro de lo que nos resta del tiempo, vamos a estudiar los dispositivos más comunes en los cuales se encuentra el PIC. En la industria también los podemos ver en lo que son procesos automáticos, control de robot, control y velocidad de motores, etcétera. Y también como hobby, muchas veces en los Nintendos o en los equipos que ocupan los niños para jugar en celulares y todo eso, ahí también los podemos encontrar. Vamos a tener como objetivo un repaso general de los sistemas de numeración X, decimal, los binarios y las operaciones básicas de la lógica de Boolean. Vamos también a tener lo que es la estructura, características y modelos de programación del microcontrolador. Dentro de los números X, pues esos se vieron en primer año. Eso también se vieron los decimales, los binarios y los octales. Entonces no nos vamos a detener mucho en el repaso de los números porque es un tema que se vio en primer año y también ya se repasó a lo largo del inicio de estos módulos. En primer lugar, ¿qué es un microcontrolador? Esa es la gran pregunta. Bueno, si todos los componentes de una computadora emplean para controlar el funcionamiento de una tarea determinada y debido a su tamaño muy pequeño, suele ir incorporado en el circuito que lo gobierna. El PIC es diseñado con las siguientes características: la arquitectura Harvard y el procesador tipo RISC. En ese sentido, vamos a tratar de analizar cada una de las tecnologías, tanto la Harvard como la RISC. Poco a poco vamos a ir analizando cada una de las tecnologías. Bien, a diferencia entre un microcontrolador y un microprocesador, vamos a decir que un microprocesador es un sistema abierto. ¿Qué decimos con un sistema abierto? Es porque puede construirse un computador con las características que se desee, acoplándose a los módulos necesarios. Es decir, un microprocesador por sí solo no es nada. Es un integrado vacío, sin información, sin memorias, sin periféricos. Los periféricos son los que lo hacen quizás reaccionar, son los que le dan vida. En cambio, un microcontrolador, un PIC, es un sistema cerrado que contiene un computador completo. Podemos decir que es una microcomputadora, pero sí tiene unas prestaciones muy limitadas: memoria pequeña, registros pequeños y, y todo su accionar, digamos, que tiene poca capacidad. Sin embargo, a lo largo de la historia se colocan estos PIC en máquinas muy poderosas como una lavadora,
¿verdad? Programable. Un microprocesador no se puede poner en una lavadora a menos que sea una computadora, que sale mucho más caro. Entonces, para eso se ocupan mucho lo que son los PIC. Los componentes básicos de un microcontrolador o de un microcontrolador versus un microprocesador, o lo que se llama un PIC versus microprocesador. Vamos a ver entonces cuáles son las partes básicas de un PIC. En primer lugar, contiene un procesador, una memoria no volátil, una memoria volátil, un sistema de entrada-salida de comunicaciones serial y paralela, sistema de temporizadores, un convertidor analógico digital y también tiene una protección de integridad de software. Además, un control de interrupciones. Bueno, entonces, ¿por qué un PIC y no un microprocesador? Porque el PIC dentro trae un procesador, o sea, ya trae a alguien que lo gobierne. Pero también tiene una memoria RAM, muy chiquita, muy pequeña. Además tiene una memoria volátil, una memoria ROM, una memoria RAM, sistema de entrada-salida de comunicaciones serie paralelo, que son los puertos, un sistema de temporizadores, que son los relojes que gobiernan todo lo que es la parte de los procesos. Tiene convertidores de analógico digital o digital analógico, es decir, le podemos meter 5 voltios y nos da un binario de 101, o viceversa, le metemos 101 binario y nos da 5 voltios. También tenemos la protección de integridad de software, que es cuando un software falla, él también se defiende, tiene alguna protección por ahí. Y además tenemos controlador de interrupciones. Las interrupciones son muy poderosas y son necesarias para todo lo que es la programación de los PIC. En ese sentido, entonces, las partes más importantes de un PIC serían esas que acabamos de estar definiendo. La arquitectura de los microprocesadores es más básica. Tienen unos buses que se conectan a dos o más tipos de memoria, datos, código, están localizados en diferentes memorias. Como dije hace un momento, los microprocesadores hacen uso de muchos periféricos para poder funcionar. La arquitectura de los microcontroladores es una RISC, es un computador de juego de instrucciones reducido. En ese sentido, cuando decimos juego de instrucciones reducidos, estamos diciendo que tiene 35 instrucciones, tiempo de ejecución constante, una extensión de código de operación mínima. Entonces, a eso se refiere, a 35 instrucciones. Ya las vamos a ver despacio cada una de las instrucciones. Los tipos de memoria de los microcontroladores son ROM, la máscara, la EEPROM, la EEPROM, el flash y la RAM. Entonces, no podemos decir que un microcontrolador, o sea, un PIC, es débil porque tiene 5 tipos de memoria. Y esas son las que vamos a estar analizando a lo largo del video. Dentro de los conceptos básicos que debemos de quizás conocer, dominar o quizás implementar en este estudio son los buses. Vamos a decir que los buses son los alambres, son las cinchas, son los cables que conducen la señal de un lado a otro. La pila es la famosa memoria, donde se acumulan los datos, donde se guardan. Un código de operación que sería la clave, donde entra lo que es la instrucción. Una directiva que sería un conjunto de códigos de operación. La instrucción en sí, que es la orden que se le da a un PIC para que él pueda ejecutar algo. El ciclo de ejecución es el tiempo que se tarda en ejecutar una orden. El modo de direccionamiento es las diferentes formas de cómo él ejecuta un proceso. La interrupción serían los momentos que él espera para poder ejecutar un proceso. Y lo que es el mapa de memoria, que sería como la parte donde se guardan todas las instrucciones, ya sea del usuario o del mismo integrado. En el caso de los PIC 16F88, ahí tiene un tipo de RISC, un juego de instrucciones 35, y cuando decimos 88 también vamos con el 84, con el 877, con toda la familia de los 16F. Ese juego de instrucciones 35, todas son ejecutadas en un ciclo de reloj, excepto las de salto que ejecutan en 2 ciclos. Ya vamos a ver más adelantito cuáles son las de salto. Las que solamente tienen
una línea de programación dentro del programa lineal, dentro del programa Assembler, ese está en un ciclo de reloj, o sea, una millonésima de segundo. Dentro de ese mismo recorrido tenemos que la extensión de cada orden es de 8 bits y no tenemos una disponibilidad de buses para modo extendido. En el caso de los series, de los PIC series 16F88 o 84, la memoria es tan chiquitita, ¿no? Ustedes pueden observar ahí 4K de flash, o sea, es una broma, pues. 256 bytes de EEPROM, 368 bytes de RAM, 3 temporizadores estándar de 8 bits, 16 líneas de puertos, entrada, salida repartidas en dos puertos A y B. Son 5 para el puerto A y 8 para el puerto B. Tiene un control de interrupciones, el sistema POP. Ahí podemos observar entonces, ¿verdad? Que no son grandes prestaciones las que tenemos, pero podemos hacer grandes proyectos. Ya vamos a ver poco a poco cómo los vamos a implementar. En el sistema de comunicaciones serial sincrónica y asincrónica, tenemos lo que es el convertidor análogo digital de hasta 10 bits. O sea, podemos llegar a un 1024 binario y tal vez una salida de unos 5 voltios a unos 15 voltios como máximo. Tenemos un modulador por ancho de pulso independiente de los compensadores, comparadores análogos de referencia. O sea, esta sería como las grandes características de un 84A. En el modelo de programación para este tipo de PIC vamos a encontrar algunas cosas, como por ejemplo, representa la estructura de manipulación de datos que soporta el conjunto de instrucciones usualmente compuesta por la unidad aritmética lógica, que es aquí donde se ejecutan todos los procesos matemáticos y lógicos, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, las lógicas, la AND, la OR, la NOT, la NAND, la NOT, la XNOR y la XOR. Todas esas se dan en una unidad aritmética lógica. Los registros de trabajo, que sería el registro W, el registro de condiciones, la memoria de datos y todas esas condiciones que tenemos ahí son las que se van a ser utilizadas en lo que es el modelo de programación. Luego tenemos acá, en el mismo recorrido, tenemos lo que es el diagrama interno de un 16F84 o 16F88. Ahí podemos observar un diagrama y podemos ver el registro ALU, en esta parte de acá. Podemos ver el registro ALU. Luego tenemos el registro W, que es como el gerente de todo lo que aquí se hace. Aquí vamos a decir varias cosas. Por ejemplo, cuando decimos D igual 0 o 1, bueno, aquí tenemos D igual 1. Si D es igual a 1, se va a guardar en el registro F. Estamos por acá en la parte de salida de lo que es el PIC. Pero si D es igual a 0, entonces se guarda en W. Aquí tenemos la flechita que nos indica que si D es igual a 0, se guarda en W. Luego tenemos los 8 bits de literales que vienen por acá a través de un bus. Tenemos los 8 bits de registro que vienen a través de otro bus, o sea, el 1, son todas las operaciones matemáticas, y tenemos los dos puertos de salida. Así es como el PIC internamente interactúa con el usuario y con lo que es la parte interna de su misma construcción. Luego nos van a aparecer algunas funciones de registro de estado, como son las famosas de acarreo. ¿Sí? Me acuerdo que un alumno de la clase de sistemas digitales o de los PIC en el INSA, auxiliar electrónico, preguntaba qué era C, qué era Z y qué era un libro. En algún momento, pues, vamos a decir entonces que C es un acarreo, que se pone en 1 cuando la última operación ejecutada lleva acarreo. Por ejemplo, si decimos en decimal, si dijésemos 5 más 5, 10, pongo 0 y 1, ese 1 es de acarreo. Lo mismo en binario, si tenemos un acarreo, entonces el acarreo se va por la bandera Z, o C, perdón. Luego el acarreo adenible, H o DC, es igual que el anterior, pero para los sistemas BCD. Acuérdense que el BCD está formado por 4 bits, ¿verdad? Solamente contamos de 0 a 9. La bandera Z se pone en 1 cuando el resultado de la última operación fue 0. Es decir, si yo en algún momento digo 5 menos 5, de eso medio 0, entonces la bandera Z está indicando que el resultado fue 0. Y así es como se desplazan esas banderas en el caso de los PIC. En las funciones de registro de estado, el indicador de integridad,
la selección de banco en direccionamiento directo, RP1, RP0, más que todo tiene que ver con lo que es la data sheet, o sea, con el banco de memoria del PIC, selección del banco en direccionamiento indirecto, IRP. Más adelante vamos a ver cómo es que nos pasamos de un banco a otro para poder quizás reprogramar o programar lo que son los trees, los puertos y los mismos registros. Dentro de los pasos que vamos a utilizar para el desarrollo de aplicaciones, podemos mencionar quizás 4. O sea, vamos a decir creación de programa fuente. Sería como lo que hacemos en blog de notas. Luego vamos a compilar el programa fuente a través de un MPLA. Vamos a localizar el programa donde se guarda en .exe y luego lo vamos a transferir al programa en .exe hacia el dispositivo integrado real o físico. Los pasos para desarrollar un programa: definición del programa, definición del problema, dividir en partes, definir el algoritmo. Esto quiere decir que cuando tenemos un problema electrónico, lo más importante quizás es que siempre lo vamos a dividir en partes. No vamos a abordar el problema de un solo. Y lo vamos a dividir en tantas partes como sea posible para poderlo ir poco a poco programando. Luego vamos a definir lo que es el algoritmo para que cada uno de sus procesos pueda ser definido adecuadamente. Luego lo vamos a codificar a través de algún sistema de programación, en este caso va a ser Assembler. Luego lo vamos a ensamblar a través de lo que es el MPLAB, que es un programa que lo regala la Microchip. Ustedes lo pueden bajar fácilmente desde la página de ellos, no hay ningún problema, no es piratería. Luego lo vamos a depurar en el mismo MPLAB. Y por último, si esto funciona adecuadamente, pues hay que documentar. Uno de los grandes errores de los salvadoreños es que nunca documentamos lo que hacemos, nunca escribimos nuestras experiencias. Y entonces este momento, cuando hemos llegado acá, que el programa pasa a través del MPLAB y dice por ahí build subs o dice failure, entonces, ¿verdad? Si dice failure usted se pone triste, pero no, hay que buscar los errores y esos errores se encuentran. Hay que depurar el programa hasta que MPLAB lo deje pasar. Entonces, cuando lo deje pasar, estamos listos para documentar. Y ese es el momento que vamos a pasar a lo que es Proteus. La escritura de algoritmos se puede hacer en lenguaje natural, o sea, en nuestras palabras, así como nosotros nos comunicamos con otro humano, podemos hacer un lenguaje natural. Mira, anda allá, ven aquí, hace esto, luego regresas, hace esto, si no haces esto, hace lo otro, o sea, un lenguaje natural a través de algún tipo de códigos. El pseudocódigo es cuando estamos mezclando entre palabras humanas y algún tipo de código de la máquina. Y luego tenemos un diagrama de flujo que podría ser a través de simbologías o símbolos especiales que nos permiten también darle seguimiento a un problema para luego poderlo codificar a través de algún software especial que nos va a llevar pues a un feliz término en cuanto a la programación de los PIC. Las herramientas que vamos a utilizar para que podamos utilizar un PIC son prácticamente 3, 4 quizás. La primera de ellas es un ASM, un bloc de notas o un Word, donde vamos a digitar nuestro programita. Luego necesitamos un ensamblador MPLAB, un IDE 7.2 un 8.5 o un 9.0, todos esos nos sirven. Lo pueden descargar desde la Microchip de gratis. Luego necesitaríamos un WinPic, que sería el programa que nos va a permitir quemar nuestro programa dentro del integradito. Y bueno, así es como vamos a ir avanzando en la parte de grabado de los PIC. Los pasos: primero codificamos la aplicación en un editor de texto, ASM, guardar en formato texto simple con extensión .asm. Usted le puede poner cualquier nombre, o sea, siempre y cuando yo digo, póngale un nombre que tenga relación con lo que estamos haciendo. Muchas veces en la clase yo le pongo Chucho, Mico, Guineo, pero es por hacer amena la clase. Pero ya en un programa profesional, pongámosle un nombre que tenga relación con lo que estamos haciendo. Por ejemplo, si es un contador, pongámosle contador.asm. Si es un producto, pongámosle producto.asm, y así sucesivamente. Si es una raíz, raíz.asm, para que nuestro programa pues tenga nombre relacionado con lo que estamos haciendo. Luego tenemos el compilador con el ensamblador. Y por último, depurar con el simulador, que sería MPLA o con Proteus.
La creación de programa fuente desde MPLAB, seleccionamos la opción archivo nuevo y escribimos la código fuente. Guardamos el archivo en el directorio como nuevo dentro de la unidad C. Siempre recomiendo que es bueno que en la unidad C usted cree una carpeta en el nombre de su proyecto y le ponga ahí proyecto suma 1. Y luego en esa carpetita vamos a guardar todos los archivitos que tienen relación con lo que estamos haciendo. Porque si lo guardamos en el escritorio, la raíz de búsqueda es muy larga y algunas veces se traba la búsqueda. Entonces mejor pongámosla en la raíz del disco duro, que es la unidad C. Eso nos va a hacer más fácil la búsqueda. Entonces cuando estemos ya en el MPLAB, como podemos observar acá, hay un programa diseñado. Hay un programa diseñado en Assembler, donde dice operando 1 EQ020, operando 2 EQ021, resultado EQ021. Nos está diciendo que operando 1 y operando 2 serían como dos registros de memoria que van a ser reservados para eso. Y el resultado se va a guardar en la memoria 22. Pero antes de llegar ahí, primero tenemos que definir el nombre del PIC. En este caso se hizo para un 877. Luego declaramos lo que es la librería del PIC. Y nos pasamos al programa principal. Borramos con org. Y luego pues aquí lo que realmente se va a hacer en este programa, que no viene el caso, es una suma. Después que tengamos ya entonces elaborado nuestro programita, vamos al ensamblaje. Proyecto nuevo con MPLAB. Ayudándose con el asistente Project Wizard, este asistente le orientará los pasos para la creación de ese proyecto. Después de este proceso deberá compilar el proyecto para tener los códigos de operación listos para ser procesados con el simulador o con una tarjeta de evaluación. Veamos entonces los pasos a seguir. En primer lugar, nos va a decir welcome, bienvenido. Esto no le va a contestar, simplemente le va a dar next. Luego nos aparece una ventanita donde hay infinidad de integraditos. Vamos a buscar el que nos interesa. En este caso hay un ejemplo de 877, pero usted puede buscar perfectamente otro integrado, el 84A o el 88. Y ya cuando lo tengamos listo le damos next y nos van a aparecer por acá lo que son las librerías, la MPass Tool Switch, y luego acá tienen que aparecer tres librerías limpias. Yo digo limpias cuando aparecen las tres sin chicharito rojo, y si falta alguna entonces la vamos a buscar con browse, y hasta que tengamos las tres le vamos a dar next. Y luego pues nos va a pedir que le pongamos un nombre, nos va a decir dónde lo vamos a guardar el programita, le buscamos la carpeta que creamos en la unidad C o en la unidad D y le damos next. Luego cuando le damos next va a aparecer por acá en esta ventanita el .sm, suma.sm, le damos agregar y cuando ya esté en la parte derecha, en la ventana derecha, next, o sea siguiente, y nos va a aparecer dentro de la ventana principal suma.asm y alguna serie de archivos. Aquí donde viene quizás lo bonito y lo triste, porque si le damos en este icono es posible que el programa esté bien depurado y nos vaya a decir que todo está bien, o es posible que nos diga que falló. Entonces aquí es donde se depura el programa. Veamos qué pasa. En este caso dice que todo está bueno. Si llegamos a esto, que todo está bueno, para este ejemplo del 2004, ¿verdad? O sea, se hizo cuenta que el PIB viene desde el año 80. Entonces, aquí está depurado y no hay problema. Ya se generó el punto X en la carpeta. Y lo que resta nada más es pasar a depurarlo más en Proteus o en el mismo programa de MPLAB. Luego el simulador. Voy a optimizar el mismo MPLAB. A mí en lo personal no me gusta porque más que todo se ven las flechitas. Me gusta usar mucho Proteus para la simulación. Pero si a alguien le interesa puede ocupar el simulador de MPLAB fácilmente, no hay problema. Entonces en el simulador vamos a activar lo que es la selección de herramientas. Nos vamos a MPLAB Sim y luego pues nos va a aparecer por algunas animaciones. Y dentro de las animaciones nos va a aparecer la pantallita, en este caso una pantalla con la flechita verde, donde se hace el recorrido desde el inicio hasta el final. Y si hay algunas rutinas, algunos saltos, ahí se van viendo a través de la flechita. Pero todo es a nivel de flecha, no podemos ver circuitos electrónicos todavía. Luego podemos agregar algunas tablitas de memoria. Podemos ver entonces nuestro programa corriendo. Algún registro para ver lo que es el watch, o sea, lo que es las operaciones de los
de las memorias internas que nosotros creamos dentro del PIC. Dentro de los modos de direccionamiento, vamos a decir que son las diferentes capacidades que dispone el microprocesador para alcanzar los datos contenidos en la memoria, los cuales tienden a facilitar el desarrollo de aplicaciones. Los modos de direccionamiento del PIC van a ser varios, vamos a mencionar algunos de ellos. En primer lugar, tenemos el direccionamiento inmediato, que es el MOV-LW, es una carga directa del dato, una constante hacia W. El direccionamiento directo, que es una suma entre W y F, y luego el dato queda guardado en D, dependiendo cuánto valga D. Y el direccionamiento indirecto sería un movimiento hacia otra memoria. Dentro de los tipos de instrucciones del PIC tenemos varias. Vamos a mencionar algunas de ellas. Las orientaciones a manejar registros del tamaño byte, las orientadas a manejar bits, las orientadas a manejar valores inmediatos, para el manejo de saltos y las de controles especiales. Bien, aquí tenemos la lista de todas las instrucciones o algunas de ellas, ¿verdad? Veamos, en primer lugar, esto pues ya lo explicamos en clase, pero vamos a dar una repasadita. Dice AWF F,D. Suma el registro de F con W y lo guarda en D. Acuérdense que si D vale 0 se guarda en W y si vale 1 se guarda en F. El AND WF es una operación AND bit a bit entre F y W. Clear F dice bórreme el registro F y guárdalo en F. Clear W, lo que hace es borrar el registro W, simplemente lo coloque en 0. Con F,D lo que hace es complementarlo, es decir, los ceros cambian por 1 y los 1 cambian por 0. Es un complemento 1, es como que pasemos todos por la NOT. Det F,D decrementen 1 el registro F y lo guarden D. Por ejemplo, si F vale 1, 0, 1, 0 y yo le pongo dec F, me va a quedar 1 y 1, 0, 0, 1, o sea, el número 9. Teníamos el número 10, le quitamos 1 al 10, me va a quedar 1, 0, 0, 1. Si tuviésemos 1, 1, 1, 1 y le quitamos con el dec F, me va a quedar 3, 1 y un 0, que es el número 14. De igual forma, el INCF F,D es un incrementador. Imagínense que tengamos el número 1 y 3 ceros, que es el número 8, y le colocamos esta instrucción, nos va a dar como resultado 1, 2 0, 1, que es el número 9. En el caso de la IOR, WF F,D es una compuerta OR entre el registro W y F. Aquí tenemos los diferentes significados. Bien, sigamos con las instrucciones. Dice move F, F,D. Dice muévame F para F, pero guárdelo en D. O sea, este es como un movimiento hacia W, porque tenemos el registro F y lo voy a mover a F, a 0 o a 1, dependiendo cuánto vale D y va a estar guardado. Lo que me interesa en este momento sería moverlo a W, no mismo F, no tendría caso. El move WF, ahí sí, lo que hacemos es copiar, pegar el dato que es un W en F y lo guardamos en F. Not, ese not no hace nada, es como una pérdida de tiempo, pero nos permite retrasar el proceso del programa. En el caso del RLF F,D es una rotación a la izquierda, bit a bit. Cada vez que uno aplica la instrucción RLF, el bit se rota hacia la izquierda. Caso contrario es cuando tenemos RRF, una rotación a la derecha. Y luego pues podemos hacer rotaciones infinitas dependiendo del bucle que creemos o de la programación que tengamos que hacer en el momento. El sub WF es una resta W menos F. Imagine que F vale 5 y que W vale 10. Cuando aplicamos esto nos va a quedar 5 la respuesta. Swap F,D es un intercambio de nibles. Acuérdense que un nible es la mitad de un byte. Entonces cuando hacemos intercambio de nibles es como que cambiamos los primeros 4 bits de un byte con los 4 últimos bits de un byte. El caso de la XOR WF es una operación XOR entre W y F. Acuérdense que el XOR dice que si las salidas son diferentes, la salida es 1, y que si las entradas son iguales, la salida es 0. Eso es lo que nos está diciendo la teoría del XOR.
Aquí tenemos las instrucciones para manejar bits. En este caso, el BSF borra bit de F. O sea, es como quitarle un bit a todo el byte. Luego, cuando decimos BSF, F, D, ahí entonces le ponemos un 1 al bit de ese byte. Imagínense que todo el F vale 8 ceros y aplicamos esta instrucción. Entonces, dependiendo el número que yo puse en B, así va a ser el valor de ese bit. Si yo le pongo, por ejemplo, BSF F,5, entonces el bit 5 toma el valor de 1. En cambio, en el clear, acá, el bit 5 va a tomar el valor de 0. Luego tenemos las instrucciones de valores inmediatos, o sea, las famosas constantes. Add LW, suma W con una constante. AND LW, hace una operación AND entre W y una constante. Y OR, la operación OR entre la constante y W. Move LW es la carga de una constante en W. Sub LW es W menos L, o sea, W menos una constante. XOR LW es la operación XOR entre W y L. Dentro de las instrucciones para manejo de saltos hay algunas bien interesantes. En primer lugar, tenemos la BTFSC F,B. Esta chequea el bit entre 0 y 7 de F, y si ese bit vale 0, salta. Si no, no salta. Salta quiere decir que ignora la siguiente línea y se pasa a la tercera línea. Luego podemos tener el BTFSS F,B. Este examina el bit de F y si vale 1, salta, lo contrario se mantiene allí mismo dando vueltas. Luego tenemos el DEC FSZ, decrementa en 1 y si la instrucción o el registro F vale 0, entonces salta, lo contrario se mantiene dando vueltas en el bucle. Y por último tenemos el otro que es el INC FSZ, este incrementa en 1 y cuando llega al tope de la pila entonces vale 0 en el reinicio y ahí salta a su estado original. Luego tenemos las de control especiales. Aquí podemos observar el call K, que es una llamada rutina. La diferencia del call K es que tiene que regresar a través de un return. Si nosotros hacemos una llamada, una rutina llamada tiempo, por ejemplo, tenemos que regresar con un return. De acá tenemos un clear watchdog que borra el registro del perro guardián. K, este es un salto incondicional, va y se queda donde lo mandamos y continúa pues en todas las instrucciones que estén a su encuentro. Este no tiene retorno. RIPFI es un retorno de interrupción y el RIP LWK es un retorno de su rutina. El sleep es como que pongamos a dormir un ratito el tick y luego hay que despertarlo. En la programación básica, a una salida, podemos ver la operación del programa encender un LED conectado en un pin específico del controlador, en este caso el RB7. Vamos entonces a mandar un 1 a través de una instrucción, como es el RB7 sería el último a la izquierda o el último a la derecha, porque aquí tenemos la libertad de poder nosotros elegir, ¿va? Si nuestro RA0 sería el pin 7 o si el RB7 sería nuestro pin 1. O sea, el diseñador elige quién va a ser quién, ¿verdad? En este caso, pues uno tiene la libertad de poder tomar decisiones sobre la elección de este tipo de pines. Entonces, lo primero que se hace es inicio, limpiar registros de estatus, dirigirse al banco de registros de configuración del oscilador interno. En este caso sería pasar a los tris para decirle al PIC que va a trabajar como salida. Luego definir la frecuencia de oscilación a un valor, dirigirse al banco de ANSEL, configurar el ANSEL como entrada-salida digital, configurar el puerto A como entrada tris A, configurar el puerto B como salida tris B, dirigirse al banco 0, limpiar la salida del puerto B, poner en 1 la salida deseada, ir al paso anterior y luego hacer una subrutina de tiempo y mantenerlo ahí, ¿verdad? Porque solamente lo que vamos a hacer es encender un fin. Bueno, entonces como se desea una salida permanente en 1, este programa se queda en un lazo infinito sin salida y lo único que estaríamos observando es un LED encendido, pero ya es un LED encendido programado. Si hacemos un poquito de historia, vamos a observar algo de que pueden ustedes ver acá que tiene desde el año 1969 hasta el año 1981. Dice Intel, nace la idea
de un integrado programable en el 79. Luego tenemos en esa misma cadena, en el 71 nacen los 4004 con 6.000 operaciones por segundo. Ya tenían algo, pero sin embargo, pues para su tiempo era quizás un boom. Para nuestra era siglo XXI, esto es prehistoria. En el año 72, Intel crea el primer microprocesador de 8 bits, que es el que estamos hablando, o sea, un PIC de 8 bits con 45 instrucciones, el 8008 con 3000 operaciones por segundo y algún direccionamiento por ahí. Y en el año 74 sale un 8080 con 75 instrucciones, una memoria un poquito más grande, y ahí tenemos un precio inicial de $360. Era caro para su quehacer. Sin embargo, acuérdense que en ese momento ese integrado era lo mejor que tenía Intel. Y en el 75 tenemos lo que es la famosa tecnología MOS, muy delicada por cierto. En el año 76, siempre hablando del 75, teníamos unos precios de 179 a $70 y se vendieron hasta 15 millones de integrados en ese año. Luego en el 76 aparece el famoso Silo Z80, nace el primer microprocesador compatible con el 8080, ya tiene un poquito más de instrucciones. Intel pierde la batalla comercial con el 8085, famoso en su momento. Luego en el 78 tenemos 8 bits en un solo encapsulado, y ya en el 81 tenemos el famoso precursor del 8048 con 256 bytes. O sea, así la historia donde venimos con el PIC. Ahora pues los PIC ya llegan a tener 64 bits, muy veloces, tienen mucha memoria. Y aquí podemos ver una serie de fabricantes. Veamos los fabricantes. Si nos ubicamos en el centro, tenemos aquí la familia Intel con 32 bits, 24 bits. Hacia abajo de él tenemos la Microchip, la National, NEC, Gamesa, Silicon, Texas y el Silo. Pero arriba de Intel hay otros mejores. Está la Scale, está la Microsystems, la Atmel y tenemos la famosa AMCC. Si podemos observar, son unas empresas que están siempre arriba de Intel y que lo superan en cuanto a la calidad, velocidad, nivel de almacenamiento, etcétera, varias funciones. Estas empresas le dan como valor agregado a sus dispositivos. Dentro de las aplicaciones generales de los PIC tenemos que pueden ser utilizados como kit de robótica, modos de entrenamiento, sistemas de seguridad, electrodomésticos, y lo vamos a encontrar en todo este montón de equipos a lo largo de nuestro quehacer, ¿verdad? Dentro de la electrónica. Dentro de la industria podemos tener sistemas de motor automático, procesos controlados, transmisión de datos, adquisitores de datos, etcétera, todo lo que es la comunicación digital, ahí lo vamos a encontrar también. Y bueno, aquí tenemos algo bien interesante. En este caso, lo que estamos observando es un diagrama que nos va a servir para quemar los PIC. Si podemos observar acá, veamos por acá, aquí estamos. Estos 5 pines van a ir conectados a un puerto paralelo de una computadora, desde el pin 74853. Y luego el quemador está formado por 2 transistores, unos diodos comunes, un Zener, unos filtros, y con eso lo que vamos a hacer es poder transmitir el archivo .exe hacia nuestro PIC. Luego, este sería la conexión externa de computadora a quemador, un macho, un hembra con 5 cables. Y ahí tenemos entonces como una introducción a lo que son los PIC, un recorrido rápido por lo que son la historia, sus instrucciones, en qué se puede utilizar, cómo se usa cada instrucción. Ahí tenemos entonces, ¿verdad? Ha sido un placer haber compartido con ustedes este momento. Espero que les sirva de mucho y que tal vez sea la base para que ustedes hagan su video el día de mañana. Pasen buenas noches. Un placer.